Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 7:01 minuto de este viernes 11 de marzo, un día cargado de información, bien intenso en noticia política por el haber estado marcado por la fecha histórica en que deja el presidente o el expresidente Piñera el gobierno y asume el presidente Gabriel Boric. Para partir con esta reunión de pauta, alguna conversación un poco más pausada, analítica. Vamos a estar muy atentos, obviamente, a lo que al eventual discurso que tenga el presidente Gabriel Boric. El primer discurso tuvo algunas palabras ya después de haber asumido formalmente la presidencia en el Congreso, pero esta va a ser, ¿no es cierto?, su primera locución formal, más grande, más maciza, y ciertamente las señales que entregue, las omisiones que ponga, los énfasis y los acentos los vamos a estar analizando muy en detalle con nuestro panel en esto. Usted nos escucha como siempre en la 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Viña del Mar, Valparaíso y Temuco, y en la 100.5 en Santiago, y nos ve en pauta.cl en el streaming, en vivo, en directo, y también si quiere escuchar este programa on demand puede hacerlo. Estamos como buen día viernes con nuestros panelistas habituales de esta segunda temporada de Reunión de Pauta, con Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Cristóbal, ¿cómo estás? Además, en estudio acá conmigo. Estoy presencial. Así que encantado de mirarnos las caras, porque eso siempre es un agrado. María Jarequemada, abogada de la Universidad Católica, especialista en temas de corrupción y transparencia. María, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Hola, un gusto ser parte de este panel. Muy buenas tardes. Y con Catalina Fernández, abogada, máster en Derecho por la Universidad de Cambridge y académica de Derecho Internacional de la Universidad de Chile. Catalina, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar acá. Coincide además con un día particularmente intenso, lo estamos viendo, ustedes lo ven obviamente en todas las imágenes que ha estado mostrando la televisión, los distintas coberturas que han hecho los medios de comunicación, la radio, en el streaming de Pauta, ustedes lo pueden ver siempre, porque hemos seguido minuto a minuto la transmisión, la llegada de que está ya más o menos llegando el presidente Gabriel Boric en la plaza de la ciudadanía, saludando a mucha gente que está agolpada ahí, así que lo vamos a estar viendo. Para partir de este programa, queremos hacer lo que habitualmente hacemos, esta pregunta rompehielo, este suerte de aperitivo, y no podría ser de otra manera, que con un tema vinculado con uno de los primeros anuncios que hizo el presidente Boric. En una de las primeras medidas de la nueva administración, anunciada a través de redes sociales, efectivamente, y por parte de algunos de sus ministros, el presidente Gabriel Boric o su gobierno anunciaron el retiro inmediato de 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado presentadas durante el mandato del ahora expresidente Sebastián Piñera contra detenidos en el marco del estallido social que comenzó en octubre de 2019. La medida fue una de las promesas que hizo el nuevo jefe de Estado durante la última campaña para llegar a la moneda, y antes incluso de asumir el cargo formalmente ya la cumplió. Y la pregunta es, ¿cuál es la señal que está entregando el presidente electo con esta medida? Si quieres, partamos por la persona nueva en el panel, Catalina Fernández. ¿Cuál es la señal que está entregando el presidente y cuál es tu lectura que haces de este anuncio? Sí, bueno, yo creo que este anuncio no nos puede sorprender mucho, va bastante en la línea de lo que ya había sido anticipado por el presidente Boric en su campaña, como decías tú, incluso hizo una referencia a ello, recuerdo, en su discurso al momento de que obtiene la victoria en la segunda vuelta presidencial, en que a propósito de los llamados de ciertas personas familiares de los presos, hace alguna alusión a que va a tomar medidas al respecto. Tampoco es de sorprender cuando es parte de una coalición política que históricamente se ha opuesto a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, por muchas razones, porque la misma en alguna medida resulta incompatible con obligaciones en materia de derechos humanos, porque la misma se ha aplicado de manera bastante selectiva, sabemos, en ciertos casos versus otros. Entonces yo creo que es una señal de que el gobierno entrante, ¿cierto?, se hace cargo de la crisis social que todavía está vigente respecto a la situación de los presos del estallido social, y al mismo tiempo lo hace, yo lo veo de una manera que no bastante amplia, porque sabemos no se limita solamente a retirar las querellas, no todas las querellas, por cierto, un cierto número de querellas, y hoy día la vocera Camila Vallejo
Claro, la vocera Camila Vallejo dijo hoy día que eran solamente en ciertas materias, y lo hace también tomando otras medidas como reparaciones respecto de los trabajadores, los locatarios de la zona. Entonces me parece que es consistente con el discurso que ha mantenido, digamos, durante la campaña. Y que había anunciado efectivamente en la campaña, Catalina. María Jara Quemada, tu visión respecto de este anuncio. Efectivamente era algo que se había anunciado, pero hoy se concreta y es muy distinto un anuncio en campaña que ya cuando se tiene el Poder Ejecutivo en las manos, en este caso. Sí, yo estoy de acuerdo con Catalina. Yo creo que tengo una visión muy similar en el sentido de que, bueno, también el actual ministro secretario general de la Presidencia lo había dicho en la campaña también, en los últimos días, ya antes de la segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, yo creo que no sorprende, pero sí es una señal bastante potente que sea una de las primeras medidas que adopta incluso antes de asumir el cargo. Yo creo que ahí hay una señal muy potente de un compromiso de un tema que es súper complejo. O sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con el indulto. Creo que eso en el fondo no permite analizar distintos casos, distintas gravedades de asuntos. Y además, en el fondo, es no llevar a cabo las investigaciones. Creo que acá es muy distinta la medida que se está tomando. Se está diciendo no vamos a seguir con esta ley, con estas querellas que aumentan en el fondo la gravedad y permiten en el fondo también ciertas actuaciones por parte del Ministerio Público, etcétera. Vamos a seguir con la investigación, o sea, se va a continuar con las investigaciones, se va a sancionar de acuerdo a la institucionalidad en caso que exista, y yo creo que eso es muy relevante. Y a mí también me gusta la idea de la mesa de trabajo que se arma, que yo creo que en el fondo sería como la medida que creo que se adapta más a estos casos, en el fondo de ver caso a caso qué es lo que está ocurriendo. Hay casos más graves, hay casos menos graves, hay casos que sin las leyes de seguridad interior del Estado probablemente no estarían en prisión preventiva, y por otro lado también hemos visto que pueden ser casos excepcionales, pero igual han existido casos donde finalmente las personas han sido totalmente sobreseídas porque había incluso pruebas falsas en su contra, y eso también es muy preocupante y es muy grave. Entonces a mí me parece relevante esta señal que está dando, pero en el fondo no va de la mano con la impunidad, como se podría decir, respecto del indulto, y también respecto de la señal que se da a los locatarios con posibles, en el fondo, indemnizaciones y ayudas a ellos, en el fondo no olvidándose de que esto ha tenido también consecuencias bastante graves sobre un sector en esa zona que se ha visto muy, muy impactado. Estamos en reunión de pauta, falta la opinión obviamente de Cristóbal. Yo les cuento simplemente que el presidente está cantando el himno nacional, está con Irina Caramanos, está con su jefa de protocolo, está con una persona del ejército, está a punto obviamente de entrar por la alfombra roja al Palacio de la Moneda, cruzar toda la Plaza de la Ciudadanía, ¿no es cierto?, que está apostada en el sector, en este caso es la parte norte o el frente norte de la Moneda, así que en algunos minutos probablemente vamos a interrumpir este programa para escuchar las primeras declaraciones o el discurso que tenga el presidente Boric frente a la ciudadanía. Cristóbal García Huidobro, ante la pregunta, la señal que entrega, ¿sorpresiva, no sorpresiva? ¿Hacia dónde apunta? No, para nada sorpresiva. O sea, yo concuerdo con lo que decían Catalina y María. Aquí no hay nada nuevo, ¿ya? Ya lo dijo Giorgio Jackson, lo había dicho el mismo presidente Boric antes de ser presidente. Entonces aquí no hay novedad. Lo que sí a mí me preocupa, y de hecho es un asunto que hay que tomar en consideración no solamente lo que dice el Ejecutivo, sino que también que proviene precisamente de los mismos legisladores del Frente Amplio. Hoy día el senador Latorre dijo que este era el primer paso para el indulto, ¿ya? Y que de hecho ya está en comisiones, hizo todo un bombo respecto a esto. El problema es que eso va en la señal contraria. No estamos tratando de simplemente de analizar cuáles son los casos, estudiar en definitiva con la mesa de trabajo, ¿no?, cuáles son las particularidades de cada uno de los casos y de los detenidos, ¿no?, sino que además también se está haciendo, en definitiva, un anuncio de que este es el primer paso para el indulto general. Entonces, hay que tener cuidado ahí, porque una cosa es, en definitiva, establecer, por ejemplo, en qué casos se ha seguido el debido proceso, efectivamente las partes han tenido acceso al juez natural, que al mismo tiempo también no se han presentado pruebas falsas en sus contras, etcétera. Y además también hay que tomar en consideración que lamentablemente en varios casos existen personas cuyas prisiones preventivas se han dilatado mucho tiempo, ¿ya? Y eso ya, bueno, eso será otra discusión, pero
Si tomamos en cuenta eso y además tú le agregas lo que están diciendo los mismos senadores y diputados de que apoyan al presidente de la República, entonces estamos enfrentados a una situación donde esto parece más como una especie de voladero de luces nomás, donde la vocera, la ministra Vallejo, trata de ponerle paños fríos diciendo, no, pero esto no es lo que ustedes piensan, pero ojo que en el Congreso Nacional estamos viendo otras mareas. Estamos en reunión de pauta conversando con nuestros panelistas de día viernes, Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, María Jara Quemada, abogada de la Universidad Católica, especialista en temas de corrupción y transparencia, y Catalina Fernández, abogada máster en Derecho por la Universidad de Cambridge y académica además de Derecho Internacional de la Universidad de Chile. Y obviamente el tema que nos convoca tiene que ver con la llegada al poder formal, el 11 de marzo, la fecha señalada por parte del presidente Gabriel Boric. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Fue la frase que precedió a la lectura que hizo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien fue finalmente el que le plantea este tema y que le pone la banda presidencial que se había retirado otra, ¿no es cierto? Otra banda, pero simbólicamente lo mismo, el saliente presidente Sebastián Piñera. Y acá uno se pregunta, y hay un tema para empezar a conversar que puede ser muy, muy interesante. Tiene que ver algunas cosas con la expectativa, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los símbolos y señales. Y quiero partir, María, preguntándote si es que te pareció que el simbolismo, que fue muy, muy particular, no solamente los accidentes o los detalles, el tema de la corbata, el tema de la vestimenta, algún simbolismo relevante que pueda estar dándonos algunas pistas del trazado político que nos puede comenzar a escribir desde hoy día el presidente Gabriel Boric. Comencemos, si quieres, con eso, con algunas señales que te hayan llamado la atención y que más allá de la anécdota te parezca que tienen que ver con temas realmente de fondo en lo que puede ser su mandato. A ver, yo primero quiero decir que soy una nerd de estos actos tan republicanos y democráticos. Parece que somos, o sea, porque de nos verdad, encanta. yo estaba emocionada hoy día, o sea, como me emociono, como con esto que se vea. Hay países donde la oposición, la persona que entrega el mando no va. O sea, acá todo se dio súper bien, en el fondo, en dos personas que han sido oposición y oposición dura en algunos momentos. Entonces yo, primero, destacar eso. Yo creo que fue todo muy bien, estuvo todo muy bien desarrollado. Y segundo, yo creo que hubieron símbolos importantes. O sea, yo creo que la jefa de protocolo sea una mujer que además sea de pueblos indígenas y que esté vestida con su atuendo de pueblo indígena, yo creo que eso ya está diciendo mucho, que es el rol también de los pueblos, como dijo el propio presidente al prometer el cargo en su gobierno. Lo mismo, él da una señal, él lo dice, me alegro de ver más mujeres que hombres. Él está dando una señal también de que el feminismo y que la paridad van a ser algo muy relevante en su gobierno. Y yo creo que también, bueno, estamos viendo gente más joven, estamos viendo como más diversidad, por así decirlo, en muchos aspectos. Y yo creo que eso también es un signo de un nuevo conglomerado, por así decirlo, que llega a gobernar, que es más joven, que hace 10 años estaban manifestándose en las calles por la reforma estudiantil y que no han estado en el gobierno antes. Entonces yo creo que eso se nota un poco en ciertos como ritos o en ciertos gestos, pero también es uno de los grandes desafíos que va a tener el presidente Boric, en el sentido de que eso, si bien llega también con el Partido Socialista y otros rostros que han estado en gobiernos previos, la mayoría de ellos, es parte importante, por así decirlo, el comité político, por ejemplo, no ha estado gobernando. Y yo creo que eso es un tema no menor y que además, que me imagino que lo vamos a conversar en un rato más, pero en momentos que tiene tantos desafíos para nuestro país y para el mundo, obviamente es un desafío mayor también para ellos esta falta de experiencia gobernando. Pero yo creo que sí, que hoy día hubo símbolos de algo distinto que podemos esperar del gobierno del presidente Boric. Cristóbal, ¿cómo lo viste tú? A ver, yo concuerdo con la María en que efectivamente me han preguntado, oye, ¿viste algo que te haya llamado? Nada sustancial. De hecho, eso es lo mejor. Yo me acuerdo, la María lo mencionó, pero no dijo quién, que cuando tú tienes que el contrario no va al cambio de mando, eso es Argentina, es Macri cuando asume la presidencia, ¿no? Y que Cristina Fernández no va a entregarle el bastón del mando, de hecho se negaba a soltarlo en algún momento, pero finalmente lo terminó por entregar. Y lo que nosotros vimos es lo mismo que ha pasado durante los últimos 32 años, ¿no?
donde hay traspasos pacíficos del poder. Yo sé que esto suena raro decirlo acá en Chile, pero hay lugares donde no hay traspaso pacífico del poder, donde más encima todo se dio en dentro del libreto, guardando las formas, ¿no es cierto?, ceremoniales y republicanas, y en ese sentido, muy bien que así sea. De hecho, no deberíamos ni siquiera estar hablando de eso, nos debería parecer lo normal. En segundo lugar, creo que hay muchos gestos, algunos más grandes, otros más vacíos, de hecho, dentro de lo que hemos visto, cosas que de repente como que la gente se fija más, si está usando corbata, no está usando corbata, etc. ¿Quién diablo le importa eso? Pero al final del día, ojalá que no nos quedemos solamente en los símbolos. Por eso decía, ¿ya? no es la anécdota, sino algo Claro, más profundo. y más profundo, porque, claro, cuando un gobierno se pone encima tantos adjetivos, ¿no es cierto?, paritario, feminista, ecologista, etcétera, vamos a ver si es capaz de cubrir la apuesta. Porque ese es el problema. En algún momento, aunque él no lo quiera, va a tener que hacer un cambio de gabinete. Va a estar forzado entonces a mantener la paridad en ese cambio de gabinete, y eso puede generar presiones al interior de la coalición, porque habrán personas que crean, oye, es que nuestro candidato para ministro es bueno, ¿ya? Y al final viene la pregunta, bueno, el presidente de la República es el que nombra a los ministros y no los partidos, ¿ya? Habrán problemas también que tendrán que ver con cómo él logra equilibrar las fuerzas dentro de su propia coalición. Es una coalición joven, con partidos que no tienen la disciplina, en definitiva, que por ejemplo veamos en la bien aceitada maquinaria de la Concertación, ¿ya? O sea, sin ir más lejos, ¿cuántas veces se ha salido del libreto el Partido Comunista? Y dentro del mismo Partido Comunista han habido luchas intestinas entre la nueva generación, ¿no es cierto?, representada por Carol Cariola, Camila Vallejo, etcétera, y la troika tradicional era para chic del Partido Comunista, que vendrían a ser Telier, Jadwe y otros personajes. Entonces, a lo que voy yo es que yo me quedo tranquilo con lo que he visto hoy día. ¿En qué sentido? Hemos visto la transición republicana y tradicional que siempre se espera. Ahora viene la parte del gobierno, y aquí es cuando, como mostraron en una caricatura, le pasan la guitarra al presidente Boric. Vamos a ver cómo la toca. Efectivamente cambia. Muchas veces se dice que el tema de la satisfacción tiene que ver con las expectativas menos la realidad, en este caso, que es una ecuación casi matemática para ir hablando. La expectativa, Catalina, es enorme, enorme, y de hecho se está graficando en la enorme cantidad de gente que lo fue a recibir en Santiago y que lo acompañó en la quinta región. ¿Cómo se tiene que manejar el tema de la enorme expectativa con una agenda muy ambiciosa y que va a poner, obviamente, en marcha desde el día 1? Sí, a ver, yo creo que sin duda este es un gobierno que parte con una tremenda expectativa ciudadana, con una cantidad de demandas por cumplir bastante importante, y lo hace en un momento, en un periodo de crisis que no se puede obviar, ¿cierto? Una crisis por las consecuencias de la pandemia, por la inflación y por todos los desarrollos internacionales que también de alguna manera afectan lo que está pasando. Yo creo que el presidente tiene sin duda un tremendo desafío por delante, y este proceso hoy día mismo hubo una pequeña polémica a propósito de una declaración del ministro Marcel de cuándo se verificaría esto del aumento del sueldo mínimo, etcétera. Yo creo que efectivamente está esta necesidad que se ha manifestado también de avanzar a un ritmo suficiente, y también lo decía el ministro Marcel en algún momento, que permita no retroceder, no tener que retroceder más adelante. Yo creo que ese va a ser el gran desafío que va a tener este gobierno. Quizás no va a poder avanzar tan rápido como le gustaría, pero va a tener que hacerlo de manera que los cambios puedan ser permanentes en el tiempo, y eso es un gran desafío, porque de poco sirve tener una reforma tributaria muy sofisticada si es que luego va a ser modificada rápidamente en un eventual próximo gobierno que sea de otro color político, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es el juego de velocidad y de permanencia con el que va a estar mucho lidiando este gobierno. Ahora, yo igual quiero hacer un comentario a propósito de lo que se decía recién. Sin duda el presidente Boric, como todos los presidentes, van a tener que lidiar con cierto nivel de indisciplina al interior de los partidos políticos. La verdad, el Partido Comunista no se caracteriza por su indisciplina. Por el contrario, yo creo que el presidente Piñera enfrentó mucha más indisciplina durante su gobierno. Yo creo que hay razón, han habido ciertos eventos particulares que sin duda se pueden comentar, pero la verdad es que la experiencia con el Partido Comunista en el poder, que recordemos, no es la primera. El Partido Comunista estuvo al poder en el gobierno de Michelle Bachelet, era de un partido bastante disciplinado, bastante, digamos, encuadrado con el gobierno. Por cierto, ahora hay diferencias y no las quiero obviar, pero yo creo que no veo que la principal amenaza del presidente Boric en este momento sea el Partido Comunista, para nada.
Yo creo que hay otro tipo de desafíos que son los que primero va a tener que enfrentar. Y yo en este momento veo al menos a los miembros de su gabinete que son del Partido Comunista muy cuadrados con el gobierno, y creo que ese es el tipo de alianza que tiene que fomentar. Además, Catalina, están en el corazón del gobierno, precisamente el comité político, el caso de Camila Vallejo. Sí, pero yo, ojo, a ver, pero un momento, yo creo, a ver, en primer término no creo que sea el único problema. Mi problema es la indisciplina al interior de la coalición. Y yo, Catalina, discrepo con lo que tú dices, porque concuerdo que tú dices que el partido fue disciplinado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y de hecho, yo te diría, no solamente eso, históricamente, como un partido de cuadros con una estructura militar, como es el Partido Comunista, efectivamente ha funcionado como una sociedad cerrada, en definitiva, ahí con el famoso centralismo democrático leninista. Sin perjuicio de eso, por primera vez en su historia, en 2 ocasiones, hemos visto a miembros del Partido Comunista quitándole el piso a las autoridades máximas del partido. No olvidemos la gran disputa que hubo precisamente por lo de Nicaragua, que no es una cosa baladí, ¿ya? Porque el problema es que antes nunca se había visto. Te creo esto fueran olitas pequeñas que se dan en distintos partidos políticos, pero esto nunca se había visto. Lo más probable, lo típico que habría hecho el Partido Comunista, es que a todos los militantes que le faltaron el respeto, los miembros del Comité Central, terminarían siendo purgados del partido, pasado a control de cuadro. Ahora, yo concuerdo, no es el único problema. Viene una crisis económica, probablemente vamos a enfrentar una recesión, la situación internacional no ayuda, ¿ya? Y además también es lo que hemos hablado acá, el nivel de expectativa es muy grande. Pero también si el presidente no logra mantener cuadrada a su gente, no digo a los ministros, ¿ya? Y en eso estoy absolutamente de acuerdo, los ministros están cuadrados con el presidente, pero ojo que el Partido Comunista, que es el partido que tiene la mayor cantidad, es el partido más grande de la coalición, ¿cuántos ministros tiene? 2, 3, y uno de ellos está en el comité político, nada más. Estamos en reunión de pauta conversando con Cristóbal García Huidobro, María Jarequemada y Catalina Fernández en esta transmisión especial, este día especial 11 de marzo, en el cual obviamente la programación de pauta ha estado más quebrada por, ¿no es cierto?, todas las novedades y lo relevante que ha sido en la jornada, ya sea por la ceremonia misma en el Congreso y ahora esperando las primeras palabras de discurso que haga el presidente Gabriel Boric en eso. María, te quería preguntar y llevar quizás un tema primo hermano vinculado con esto. A diferencia, por ejemplo, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde, haciendo el símil, estuvo el PC, y es un gobierno, ¿no es cierto?, de tinte un poco más de izquierda que el primero que tuvo la presidenta Bachelet, bueno, tú tenías una mayoría importante del Congreso. Hoy esa mayoría no está tan definida y el Senado está prácticamente equilibrado. Habrá un voto de diferencia porque hay algunos, ¿no es cierto?, senadores más bien díscolos. ¿Por dónde deberían venir los tiros en el orden de prelación, por decir una manera, de las prioridades legislativas que van a tener que conversar entre lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer? Catalina muy bien decía, ¿no es cierto?, el tema de hacer reformas, y este es un gobierno que pretende hacerlo, pero que trasciendan un gobierno y que sean mucho más firmes, aprendiendo obviamente las lecciones que tuvo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Por dónde venían a venir los tiros, a tu juicio, en materia legislativa y prioridades legislativas de este nuevo gobierno? Sí, mira, yo creo que, y espero que haya como un aprendizaje de lo que ocurrió en los segundos gobiernos, tanto de Bachelet como de Piñera, en el sentido de que yo creo que ojalá se haga mucho trabajo prelegislativo. Yo creo que eso es muy relevante y no se trata de trabajo prelegislativo a puerta cerrada, la cocina y todo eso de término peyorativo, pero sí, en el fondo, acoger antes de que entren los proyectos de ley muchas de las preocupaciones que van a tener las distintas sensibilidades políticas, porque tal como tú señalas, Cristian, acá el Congreso está bastante más fragmentado, no tienen mayoría en las dos cámaras y por lo tanto va a ser mucho más difícil de pasar una agenda legislativa. Por otro lado, yo creo que si bien el programa del presidente Boric es bastante amplio y tiene bastantes transformaciones, yo creo que también hay que estar a tono un poco con lo que está pasando en la Convención Constitucional, donde también probablemente van a haber transformaciones, tanto en la institucionalidad como por ejemplo en el tema de pensiones, salud, derechos sociales, económicos, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay que ver cómo se enlaza eso. Yo no estoy diciendo que el presidente intervenga en lo que está haciendo la Convención. De hecho, yo no estoy muy de acuerdo con ese llamado que se hace que el presidente tenga como este rol tan preponderante en la Convención, porque creo que son procesos paralelos, que obviamente pueden coordinarse, pero son paralelos. Pero sí, en el fondo, yo no sé si le veo mucho sentido a que se adelante una reforma muy importante en salud, si es que esa probablemente va a venir y lo vamos a saber en los próximos meses. Entonces, quizás
el presidente en el fondo tiene que adecuar su agenda a lo que también vaya saliendo de la Convención Constitucional. Y a los tiempos... Y tercero... Sí, perdón. María. Y tercero, yo creo que si yo fuera asesora del presidente Boric, mi consejo sería poco, pero contundente. En el sentido de que es una agenda muy ambiciosa, pero como decía Cristóbal, vamos a tener una situación económica muy compleja. Hay una guerra que obviamente va a afectar, estamos en un proceso constituyente, seguimos en pandemia, etcétera, etcétera, estamos con una inflación alta. Por lo tanto, yo creo que es mejor apuntar a hacer algunos cambios transformadores y que sean sensibles para las personas que votaron por él y en el fondo que están en sus promesas, más que a intentar abarcarlo todo y que al final eso se diluye mucho. Yo eso creo que por ahí debería apuntar si es que quiere tener un gobierno exitoso, al menos respecto a sus compromisos de campaña. Y Catalina, en este contexto, por un lado marcado por el frente interno, las expectativas, la convención, que va a ser un compañero de ruta al menos durante el primer año y eventualmente en un segundo, ¿no es cierto?, si es que esto siguiera, y por el frente externo, una situación, ¿no es cierto?, económica muy, muy distinta a la que incluso se preveía cuando él salió electo presidente el día 19 de diciembre, con una amplísima mayoría. ¿Cómo conciliar estos elementos, ¿no es cierto?, de contexto con las prioridades legislativas que tiene el gobierno en un escenario, insisto, que probablemente sea mucho más de austeridad este año por desaceleración económica y por complicaciones? ¿Cómo hacerlo? Sí, qué difícil. No sé si tengo la respuesta precisa de aquella receta que tenga que seguir el gobierno actual. Yo creo que precisamente ese es el tipo de desafíos que está cuestionándose, entre otros, el ministro Marcel, que finalmente es quien tiene la billetera, ¿no? Y quien toma las decisiones, que en el fondo tiene un rol relevante en la toma de decisiones sobre las iniciativas a desarrollar. Yo creo que sin duda la situación económica no puede ignorarse. Yo creo que la señal, obviamente, que da el presidente al nombrar su equipo económico también da cuenta de esa responsabilidad fiscal que busca tener. Pero tampoco la situación económica puede ser obstáculo para el avance en ciertas materias que resultan fundamentales. Yo me imagino que la reforma tributaria va a ser una de las primeras cuestiones que va a aparecer, porque no es una cuestión que esté directamente vinculada, aunque todo al final lo está, ¿cierto?, pero directamente vinculada con la Convención Constitucional. Y la reforma tributaria también es una discusión muy relevante que va a permitir precisamente luego implementar y obtener los recursos necesarios, permanentes, ¿cierto?, esa idea básica de que si uno quiere hacer cambios permanentes necesita recursos permanentes, ingresos permanentes, para desarrollar luego su agenda de derechos sociales. Entonces yo pienso, ¿cierto?, que esa debería ser una de las áreas en las que se debería partir. Y, por cierto, el gobierno va a tener que tener un criterio de realidad bien relevante, porque no va a poder, y yo creo que ellos lo saben, tener exactamente la reforma tributaria que ellos desean, con un Congreso dividido, pero sí esperemos que tengamos también una oposición que esté a la altura y que se pueda negociar para llegar a un acuerdo político relevante que permita precisamente avanzar en esos temas. Yo espero que esa sea también la posición que se tenga al interior del Congreso. Estamos en Marcando Pauta con Catalina Fernández, María Jarequemada, Cristóbal, en reunión de pauta. Marcando Pauta Esa es las mañanas. me persigue absolutamente el programa que estamos conduciendo de 8 a 9. En reunión de pauta con Catalina Fernández, María Jarequemada y Cristóbal García Huidobro, un día muy especial, el 11 de marzo, cruzado completamente por el cambio de gobierno. Antes de ir a una pausa comercial, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9, conoce 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta. Y también, ¿es cierto que el agua se destina principalmente al consumo humano? ¿Es verdad que se están extinguiendo las abejas? ¿O cuál es la velocidad de la banda ancha en Chile? Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Encuéntralo en todas las plataformas de Pauta. 7 de la tarde con 29 minutos. Vamos a una pausa muy corta y a la vuelta volvemos con el análisis de nuestros 3 panelistas y obviamente con las palabras del presidente Gabriel Boric. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Bañobaitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro.
El violinista en el tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día, puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha marcando pauta. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Constanza López y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta. Hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta en Reunión de Pauta cuando son las 7 de la tarde con 32 minutos, como todos los viernes, conversando con nuestros panelistas Catalina Fernández, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro. Y hoy, 11 de marzo de 1921, en el tema de las efemérides, nació el director, compositor y pianista argentino Astor Piazzolla, considerado el músico de tango más célebre en el mundo. Su inserción en el género ocurrió en 1938. Su obra creó el paradigma del sonido de la Argentina del siglo XX a través de la exploración de las sonoridades del tango que se permean en toda su creación. Piazzolla murió el 4 de julio de 1992. Un guiño al presidente Alberto Fernández, que estaba invitado y fue uno de los oradores al final del almuerzo que tuvo el presidente Boric en Cerro Castillo. Ahí habló el presidente argentino Alberto Fernández. Seguimos conversando con nuestros panelistas Cristóbal García Huidobro, María Jara Quemada y Catalina Fernández respecto de el gran tema del día, que es la llegada al poder, ¿no es cierto?, del presidente Gabriel Boric. Quería preguntarte, Cristóbal, respecto de algo que comentábamos en la mañana y que tiene que ver con esta luna de miel que es obvia en todos los gobiernos. ¿Va a ser una luna de miel, a tu juicio, corta, mediana o más bien larga, dado el contexto que existe y la agenda, obviamente, que tiene el presidente que acaba de asumir? Ya, yo voy a jugar la carta pesimista hoy. Lo que pasa es que también miro el contexto internacional y las cifras económicas que no son muy halagüeñas, la presión inflacionaria, y lo peor de todo es que varios analistas económicos están haciendo el análisis de que, o sea, están diciendo que se viene una estanflación. Entonces, alta inflación con estancamiento económico. Eso sí que es una mala noticia. Ojalá que no se cumpla. Entonces, yo creo que va a ser una luna de miel corta, no cortísima, como dijo alguien hoy día en Marcando Pauta. Hay gente más pesimista que más tú, pesimista que yo. Pero, a ver, ¿qué te digo? En primer lugar, yo creo que hay varios tópicos. Primero, la luna de miel con quién. Es decir, primero con la prensa, pero la prensa, como el quinto poder, ¿no es cierto?, tiende a ser más incisivo y en cualquier momento hará lo que tiene que hacer: investigar, informar y además también criticar cuando sea necesario.
Y por otro lado, también vendrá el fin de la luna de miel con la población. ¿Por qué? Porque Con la en el ciudadanía fondo... y sus partidos, claro. Claro, no, y ni siquiera, y solamente, no, y con el electorado en general, porque si tú miras, en definitiva, el comportamiento de los votantes en la elección, claro, indudablemente hubo un movimiento importante de gente que fue a votar y que no había votado por el presidente Boric, pero también hay un voto anti-Kast también, de gente que prefería votar por Boric en vez de votar por Kast, pero no necesariamente sus sensibilidades políticas estaban tan cercanas al presidente. Entonces, por un lado yo creo eso. Y además también yo creo que van a empezar a golpear a golpear la puerta a algunos temas como, por ejemplo, seguridad ciudadana, seguridad, tanto en el sector urbano como también en lo que ocurre en el campo, en la ruralidad y especialmente en la Araucanía. Entonces, los flancos son tantos, ¿ya?, que es poco probable que la buena relación, o por lo menos esta idea de aupar casi todas las cosas que hace el presidente Boric, porque evidentemente el hombre es carismático, sí, lo estaba mirando en las pantallas que tenemos acá, y evidentemente se detenía a saludar a todas las personas, a los niños, etcétera. Eso crea vínculos, pero ese no puede ser su único acervo, ¿me entiendes? Y cuando ya llegue el momento de arremangarse las mangas, ¿no es cierto?, ponerse a trabajar, el asunto va a ser durísimo. Y esta popularidad, María, esta popularidad del gobierno que asume altísima, lo veíamos, ¿no es cierto?, la recepción de la ciudadanía con el presidente Gabriel Boric, muy alta, una suerte de rockstar de lo que está ocurriendo hoy en la sesión ambiente, hoy, evidentemente. Esa luna de miel, esa popularidad, ¿tú crees que va a mantenerse muy en corto plazo, mediano plazo, o puede extenderse igual durante todo este año y ser un bálsamo precisamente para su agenda legislativa? A ver, yo veo difícil respecto a cualquier autoridad política en estos momentos mantener una popularidad tan alta durante mucho tiempo sostenida, básicamente porque estamos en una situación de crisis de confianza en las instituciones políticas muy potente, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces yo también tiendo a pensar que la luna de miel en general puede que no sea muy larga con la ciudadanía, pero también va a depender mucho de qué ocurra. Además, coincido con Cristóbal, o sea, tiene el panorama, y esto yo creo que se sabía antes de la segunda vuelta, el panorama está muy cuesta arriba para quien gobierne, sea quien sea. O sea, si hubiera ganado José Antonio Kast, también el panorama estaría muy cuesta arriba. Entonces, yo creo que se vienen años difíciles, pero creo que el presidente Boric tiene algunas virtudes que podrían ayudarlo a que quizás su figura no se vea tan dañada, porque hemos visto muchas veces que las encuestas a veces van un poco de la mano, pero a veces se separan un poco la evaluación que la ciudadanía tiene de la figura presidencial y del gobierno o de ciertas políticas públicas en particular, ¿ya? Y yo creo que él tiene algo tiene una suerte como de empatía y como de sensibilidad ante ciertas, ciertos temas que le preocupan a la ciudadanía, el mismo tema de saludar, de acercarse, de no haber estado tanto tiempo en el poder, y el tiempo que estuvo en el poder igual mantuvo ciertas cercanía con la ciudadanía, o sea, por ejemplo, andaba en metro, en bus, iba a Valparaíso, etcétera. Entonces, creo que eso lo puede mantener un poco quizás como mejor evaluado, independiente de que se vaya perdiendo esta luna de miel. Y por otro lado, yo creo que también tiene una capacidad de corregir y de reconocer errores, que creo que en general en política no lo tenemos, y que también es algo muy apreciado por la ciudadanía. Que ha sido bastante también fuerte. intentar llegar a consensos, que si nosotros miramos las encuestas CEP, la de Ipsos con espacio público, etcétera, diversas, la ciudadanía en general valora el consenso, valora la posibilidad de llegar a acuerdos. De hecho, lo está diciendo respecto a la convención, que ellos valoran que puedan llegar a consensos y acuerdos independiente de que tengan que ceder en sus propuestas iniciales o en sus banderas de lucha, por así decirlo. Entonces yo creo que tiene ciertas virtudes que podrían ayudar a que su figura no se deteriorara tan rápido, pero también yo tengo dudas de que en el fondo esto la popularidad que tiene hoy en día se pudiera mantener tan alta, pensando en la crisis de confianza terrible que tenemos, en las expectativas que hay, esto que se ha vuelto como un icono pop, en las expectativas que hay y en la situación muy cuesta arriba que hay para cualquier persona que lidere en este momento el país. Catalina, ¿cómo proyectas, por un lado, una alta popularidad, un carisma muy, muy alto, una cercanía muy, muy fuerte del presidente, pero por otro lado, un escenario cada vez más complejo y que se le ha agravado, evidentemente, por los hechos tanto locales como internacionales de las últimas semanas y meses? Sí, yo creo que, hay un par de puntos clave que yo creo que van a influenciar mucho qué tanto dure esta luna de miel. Y vamos a ver, me imagino, medidas bastante tempranamente, ¿cierto? Hay ciertos temas, está el tema de seguridad y está el tema de las protestas y lo que ocurre todos los viernes en la Plaza Dignidad, por una parte. ¿Qué va a pasar
este viernes, qué va a pasar el próximo viernes y qué va a pasar respecto de la posible conducta de Carabineros y cómo eso vaya a implicar, ¿cierto?, también al gobierno. Entonces el tema, estoy dando un ejemplo porque es un ejemplo como bien simbólico de todos los viernes, pero yo creo que va a ser interesante ver qué pasa ahí. Va a ser importante, yo creo, mucho ver qué pasa con el manejo de la migración. Es un tema muy relevante, sobre todo para la población que vive en el norte, que por cierto no era la población que más directamente votó por él en la primera vuelta, ¿cierto? Entonces yo creo que hay señales importantes que dar de manera bastante rápida respecto a esa materia. Y finalmente, obviamente, lo que está pasando en el Walmart, en la Araucanía. Y ahí también vamos a necesitar probablemente, yo espero que la ministra Isquia Siches dé señales de lo que ha adelantado, ¿cierto?, tanto en este periodo previo, de manera rápida. Yo creo que esos tres grandes temas, como para simplificar un poco entre muchos otros, yo creo que van a marcar harto la popularidad del presidente y del gobierno también, aunque estoy de acuerdo con la María de que a veces la popularidad del gobierno y del presidente no van automáticamente de la mano. Entonces, yo creo que ahora tratar de pronosticar duración de la luna de miel es un poco difícil, porque aparte uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a pasar, ¿cierto? O sea, cuando antes de que partiera la pandemia hubiéramos sabido lo que iba a ocurrir, ¿cierto? La consecuencia que eso tiene sobre un gobierno es tremenda. O sea, no tenemos cómo saber si en 2 semanas vamos a tener otro evento particular que va a alterar la situación. Pero de no ser así, digamos, como dicen los economistas, como ceteris paribus, como manteniéndose todo lo demás igual, yo creo que la clave va a estar en migración, Araucanía y seguridad pública y las protestas y el manejo de esos temas. Y eso, el manejo de eso, que está casi todo o todo, básicamente de la mano de la ministra Isquia Siches, que también tiene una muy alta popularidad, también tiene va a tener su luna de miel propia probablemente, yo creo que va a ser clave. Entonces yo creo que, claro, si la segunda semana tenemos fuertes protestas y fuerte represión policial en la Plaza de Dignidad, probablemente la luna de miel del presidente le va a durar más bien poco. Pero bueno, si yo quiero agregar una cosita, bueno, cada día puede ser peor, como decía la presidenta Bachelet. Pero yo quiero que, no digo porque cada día sorprende, estallido, pandemia, qué sé yo. Yo quiero agregar que además la situación económica en general en los distintos países a la ciudadanía es algo que también tú puedes estar muy bien, etcétera, y tienes una situación económica mala y vas a empezar a ver todo mal en tu liderazgo. Y lo mismo con la situación económica buena. Incluso en sistemas autoritarios, cuando la situación económica está buena, la ciudadanía se molesta menos. Entonces, acá sabemos que la situación económica lo más probable es que no va a ser de las mejores. Entonces, eso obviamente va a ser también un antecedente para saber que quizá la mecha va a estar un poquito más corta en general respecto a lo que ocurra en los próximos 4 años. Cristóbal. Sí, que además también, ojo, yo concuerdo con la Catalina, por ejemplo, en el tema de la represión en Plaza Baquedano, de que efectivamente en la situación de la llamada zona cero, ¿no?, que se convirtió en un símbolo. No olvidemos cuando en esa época el diputado Boric va y le va a gritar a las tropas, ¿no es cierto?, que estaban resguardando el lugar, producto de la declaración de estado de emergencia, ¿no? De que ese era el símbolo, ¿no es cierto?, de la represión del gobierno, en fin. 2 años después, el lugar está convertido en un basural, en el fondo, donde hay locatarios a los cuales son perseguidos, golpeados incluso, y donde lamentablemente pareciera que no hay Dios ni ley. Entonces, claro, pero al mismo tiempo, la gente que está ahí protestando no son partidarios del presidente Boric, no son gente que le guste Boric, ¿ya? Y el problema es que él los utilizó como un ejemplo, ¿no?, de lo que hay que proteger, como siempre esta cantinela que tiene el apoyo restricto a los derechos humanos, etcétera. Tiene una frase cliché al respecto que está bien, pero el problema va a venir cuando tenga que ordenarle a Carabineros, o la ministra del Interior tenga que ordenarle a Carabineros que proceda a apaciguar lo que está ocurriendo ahí. Y eso va a ser muy grave porque en el fondo tenemos un partido o varios partidos dentro de la coalición que considera que estas personas tienen el legítimo derecho a, hacer lo que hacen usualmente todos los viernes y que lo hacen porque hay una razón justificada. Entonces ahí tenemos un problema también. Es un flanco probablemente el tener que ordenar el uso legítimo de la fuerza, lo pongo como concepto, va a ser un problema, una cuña que evidentemente es un hecho de la causa que va, y lo decían los 3 panelistas, ¿no es cierto?, que va a generar un jaque
en la relación que tenga Boric con la ciudadanía, con sus propios partidarios. En fin, estamos en reunión de pauta conversando, como todos los días viernes, con Cristóbal García Huidobro, María Jerequemada y Catalina Fernández, a la espera de que el presidente Gabriel Boric entregue su primer discurso oficial en el mando a la ciudadanía, que está repleta, como se ve en las imágenes de la Plaza de la Ciudadanía en el centro de Santiago, en la parte... Plaza de la Constitución. Plaza de la Constitución, perdón, porque La de atrás ciudadanía, es la de la ciudadanía. efectivamente, es la parte norte de la Plaza de la Constitución, está bastante llena, incluso se han abierto algunas vallas papales para que la gente se vaya agolpando, pero efectivamente no se veía una cantidad, un volumen de gente tan importante desde algunos eventos deportivos probablemente en esa zona efectivamente del centro de Santiago. Jugando un poco a los énfasis, María, si tú tuvieras que jugarte con algún énfasis puntual que va a poner el presidente en su primer discurso o alguna emisión eventualmente, si quieres, vamos con eso, algún énfasis en particular o omisión, ¿por dónde viene la mano a tu juicio? No está fácil, no está fácil. Yo creo que va a haber de todas maneras énfasis en temas de feminismo y en temas de paridad. Yo creo que, o en eso algún ya tono, lo ha si tú quieres, demostrado. algún tono conciliador, como lo hizo, por ejemplo, en el discurso. Sí, yo creo que va a ser, yo me imagino que va a ser un tono convocante, conciliador y como más bien hacia la esperanza. Eso creo yo. Discurso de triunfo de segunda vuelta, a diferencia de los discursos de primera vuelta, por ejemplo, que fue un poco más... Claro, duro. yo creo que el presidente, como lee mucho, le gusta la poesía, tiene como también esa como facilidad de palabra para como convocar, como evocar, por así decirlo. Entonces yo creo que por ahí va a estar el tono, yo creo que va a ser bastante convocante y espero que sea así, porque la verdad es que, como hemos dicho, con el Congreso tan dividido, etcétera, yo creo que es la opción que hay que tomar y es la actitud que hay que tomar para navegar. Y yo creo que va a haber, como decíamos, yo creo que van a estar sus temas principales. O sea, yo creo que va a estar el tema de paridad, yo creo que va a estar el tema de pueblos indígenas, yo creo que va a estar el tema del medio ambiente, y habrá que ver si algunos de los temas que fueron tan relevantes, por ejemplo, en segunda vuelta, como decía Catalina, el tema de migración, como el tema de la seguridad, que no se veía como que no era su fortaleza, el tema de la Araucanía, vamos a ver cómo si esos temas también les da relevancia o no tanto, y en el fondo se ciñe más como al programa, por así decirlo, de primera vuelta. Yo creo que ahí yo tengo dudas de qué es lo que va a ocurrir. No me cabe duda que en el fondo sus caballitos de batalla van a estar presentes, pero mi duda va a ser si va a incluir también en su discurso estas temáticas, o más bien si va a ser un discurso que quizás no incluya tantos temas y va a ser un poco más, como decía, como algo más que evoque, algo más como emotivo, más que tan programático, por así decirlo. Que vaya a englobar. Catalina, el tema del lenguaje también es muy relevante, no solamente porque crea realidades, sino porque te da características muy nítidas del domicilio del cual tú vienes. Efectivamente es muy distinto hablar de la Araucanía que hablar de Gualmapu, es muy distinto hablar de Plaza Italia o Plaza Baqueano respecto a Plaza Dignidad. Te va a circunscribiendo a una mirada, obviamente, de la realidad y la posición política muy legítima que cada uno tenga respecto. También va a ser me imagino, un elemento súper importante. ¿Por dónde crees tú que van a venir las señales y los énfasis en este discurso del presidente? Sí, yo me imagino también un discurso más parecido al del triunfo de la segunda vuelta, ¿cierto? Hoy día, María lo decía cuando al comienzo, hoy día fue un día lleno de símbolos. Yo estoy segura que el discurso también va a estar lleno de símbolos. Entonces, recordemos el discurso de la segunda vuelta. Él comienza hablando en los idiomas de los pueblos originarios, le habla a los niños, hace un reconocimiento a José Antonio Kast, en un guiño evidente a un discurso de Elwin del pasado. Y digamos, el presidente tiene un cierto talento para la épica a propósito de su referencia a la poesía. Bueno, quién sabe cuántos de los discursos lo escribe él. Yo ahí no sé si tiene un escritor detrás que le conoce la mano, pero yo creo que esos símbolos van a seguir apareciendo en el discurso. No creo que se queden solo en los símbolos que mencionaba la María hoy día, ¿cierto? De la jefa de protocolo y de estas señales de los pueblos originarios, etcétera. Yo creo que eso va a estar de todas maneras. Y eso, yo creo que es importante señalar que no es solo simbólico. O sea, para los niños que el presidente se dirija a ellos, tiene un valor. Ellos lo reconocen, lo escuchan. Para los pueblos originarios que el presidente se refiere a ellos en su idioma, etcétera. Entonces yo creo que esas cuestiones tienen una digamos, valor de reparación también para tantos grupos que han estado excluidos. Entonces yo no lo miraría solamente como, qué lindo simbolismo que el presidente parta diciendo Mary Mary. Yo creo que es un gesto
político relevante, ¿cierto? Que no sé si lo va a hacer ahora, pero lo hizo en su discurso de segunda vuelta. Así que yo creo que esas cosas van a aparecer. Yo creo que también van a aparecer algunos de los temas. La María mencionaba varios. Yo añadiría, no me extrañaría que hable del proceso constituyente. Yo creo que él ha demostrado su compromiso con el proceso. Siempre con cuidado, como que ha tratado de hecho yo creo que él no se debe sentir muy cómodo, como decía María, con estos llamados que se le hacen a intervenir más activamente. No me extrañaría que también lo mencionara, como para añadirlo, además de, por cierto, lo del feminismo, que sin duda va a aparecer. Pero yo creo que va a ser un discurso convocante. Yo creo que de todas maneras... ¿Tú crees que brotan los símbolos de manera espontánea y natural, precisamente en la línea de lo que ha sido su discurso histórico y el discurso todos los días? Cristóbal, ¿por dónde vienen los tiros, crees tú? Me siento en desventaja porque la María y la Catalina dijeron todo lo que estaba pensando. En realidad estoy absolutamente de acuerdo en lo que ellas dijeron. Pero yo quiero hablar de lo que yo esperaría también que dijera. Y efectivamente eso de que es convocante, en realidad en estos momentos, si bien, claro, en el discurso de la segunda vuelta que trata de poner paños fríos inmediatamente a lo que fue una campaña bastante álgida, yo te diría que también hay un problema que existe en el discurso, que parte con el tema de la convención, ¿no? Hablar de la casa de todos y que aquí estamos construyendo la casa de todos. El problema es que todo el mundo habla de que quiere construir la casa de todos, pero nadie se pone con los ladrillos, la argamasa, en fin, para construir esa casa. De hecho, vemos lo que está pasando en la convención constitucional, que hasta cierto punto puede llegar incluso a ser preocupante para algunas personas. Y elevando un discurso de, bueno, somos la mayoría, así que como tenemos la mayoría, pasamos a aplanadora, ¿ya? Y la mayoría manda. Y lamentablemente así no se construye un país, así no se construye una república, guste o no guste, digámoslo, porque el ánimo de revancha que de repente se escucha en los convencionales también nuevamente es preocupante. Entonces, ¿qué quisiera escuchar yo? Que efectivamente ese discurso que diera el presidente Boric tuviera esa marca, ¿no es cierto?, como lo dijo en su momento, que él quería ser el presidente de todos los chilenos y que iba a ser el presidente de todos los chilenos, de que efectivamente él iba a trabajar por todos y cada una de las personas de este país, hubieran o no votado por él, ¿ya? Los símbolos a quien le hable, etcétera, son fantásticos, pero nuevamente nos preocupamos de los grupos en específico. Pero también hay que tratar de tener un discurso que englobe a toda la población, que trate de hacernos sentir a todos chilenos y que estamos bajo un gobierno que nos va a cuidar, que va a protegernos y que además también va a gobernar para nosotros y en el mejor interés de todos y cada uno de las personas. Citando un poco a Abraham Lincoln, con caridad para todos, ¿no es cierto?, con malicia para nadie. Un equilibrio complicado para tratar de dar en su justa medida, ¿no es cierto?, señales a distintos grupos, que obviamente son una audiencia importante del presidente Boric, pero también un discurso a la vez unitario de Estado, que es un equilibrio, insisto, muy, muy complicado. Estamos conversando en Reunión de Pauta con Cristóbal García Huidobro, María Jerequemada y Catalina Fernández en esta edición de día viernes, que probablemente se va a alargar un poquito porque estamos a la espera de las palabras que dé el presidente Gabriel Boric en su primer discurso, después de haber asumido hoy a mediodía en reemplazo del presidente saliente Sebastián Piñera. Otro de los temas que los quería llevar tiene que ver con de qué manera ustedes vislumbran, están previendo que va a incidir la Convención Constitucional en el devenir, en el derrotero de los primeros meses del presidente. María, algo trazaba, algo, digamos, dibujó respecto a eso. Si quieres, partimos por ti. Tú algo planteabas que efectivamente va a ser un elemento que va a estar ahí. ¿Tiene que ser un rol muy preponderante por parte del presidente? ¿Tiene que ser muy incidente en el rol con la convención? ¿O en realidad más bien asumiendo un rol distinto del Estado? ¿Cómo, de qué manera la convención va a poder incidir y va a marcar la relación con el gobierno, María? No, yo creo que el presidente no tiene que involucrarse en el proceso constituyente personalmente. Yo creo que son poderes distintos. La convención, de hecho, ha sido muy quisquillosa respecto de los otros poderes, cuando el Senado, cuando el Poder Judicial han hecho algunas declaraciones. Entonces, no creo que acá debiera ser distinto. Yo entiendo que, en el fondo, se llame al partido o a los partidos que están gobernando con el presidente, que tienen un rol relevante en la convención, a tener esa mayor sintonía, y eso me parece bien. Los partidos políticos que están representados
Está bien, en el fondo, que hablen con los constituyentes que representan esos partidos, esas visiones, y que puedan, en el fondo, manifestarle preocupaciones por quizás algunas decisiones que se puedan estar tomando. Pero el presidente en sí, yo creo que no. Y creo que el presidente tiene demasiados desafíos en los próximos meses y años como para estar preocupado del proceso constituyente que va por su propio carril. Y que, insisto, creo que él no debiera intervenir. O sea, votamos por esas personas que están ahí, esas personas son los que representan a quienes participamos en esa elección, y esta fue una elección distinta, con distintos programas, con distintos objetivos, etcétera. Entonces yo creo que no vale la pena que se involucre. Lo que sí, yo también espero otro aprendizaje de lo que hablaba creo, errores que creo que cometieron tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, es un poco lo que decía Cristóbal, es no porque ganaste, y la verdad es que en segunda vuelta el presidente Boric tuvo una bastante buena votación y participación, no porque ganaste significa que todos las personas que votaron por él te dieron carta blanca o te están apoyando tu programa de una manera, en el fondo, con 100% de fidelidad y lealtad, ¿ya? Entonces, mucho cuando se escucha, cuando hay críticas que se escucha, bueno, pero es que nosotros ganamos, es bien, es verdad, ganaron. Pero recordemos que fue un país bastante dividido, que en la primera vuelta ganó otro candidato, y por lo tanto eso implica que no es que tienen que en el fondo ir captando también las sensibilidades de la ciudadanía, ir informando a la ciudadanía de lo que se hace, que se pueda enmendar rumbo, que se puedan hacer cambios, que se pueda ir viendo en el fondo cómo va la situación, y yo creo que eso es relevante. Ahora, yo insisto que yo creo que el presidente debiera tomar una o dos banderas, obviamente la reforma tributaria, porque es un medio para lograr algunas de las propuestas que él tiene, pero también es un fin en sí mismo, que yo creo que es una redistribución más equitativa de los ingresos. Eso obviamente va a estar en el primer tiempo, pero yo creo que el presidente debería tomar una o dos o tres banderas muy potentes, como puede ser pensiones, salud, etcétera, ver un poco lo que está ocurriendo en la convención y poner la mayoría de la energía ahí, sin obviamente descuidar otras temáticas tan relevantes como la que se han mencionado acá. Catalina, ¿puede ser vías paralelas, líneas paralelas con la convención, cuando muchos analistas han planteado que el plebiscito de salida va a ser finalmente también, no solamente de manera única, pero también un plebiscito de evaluación de lo que ha sido el primer año del gobierno del presidente Boric? No, yo creo que eso no sería justo, al menos en la situación actual. De nuevo, la situación política puede cambiar, y si el presidente Boric decidiera inmiscuirse activamente en el proceso constituyente, por cierto que un plebiscito podría terminar siendo una evaluación respecto de él. Pero en principio yo creo que eso no es así. Yo no creo que eso, las señales que se han dado hasta ahora no creo que vayan en esa línea. Y por tanto, el resultado que sea que tenga el plebiscito de salida, que ahora... Yo sé que ya han empezado a salir encuestas, pero con respeto, a mí me parece un poco absurdo tener ese tipo de encuestas ahora cuando tenemos apenas unas normas discutidas. O sea, hay harta discusión sobre las normas digamos, en debate, pero el texto mismo aún no está definido. Pero con independencia de eso, ¿cierto? Un apruebo o rechazo a la nueva Constitución, yo creo que en ningún caso se va a traducir en un apruebo o rechazo respecto del gobierno. Recordemos que el Frente Amplio y Partido Comunista son, digamos, grupos importantes en la convención, pero ellos no tienen los 2 tercios que se necesitan para la obtención, digamos, de las normas. Pero yo sí creo, y esto no hay que olvidarlo, porque yo creo que es importante, el presidente Boric no puede, digamos, yo creo que inmiscuirse en el desarrollo de las discusiones, yo creo que no le corresponde hacerlo, pero sí tiene la obligación constitucional, esto lo establece la Constitución de 1980, en la reforma que permitió la convención, de, digamos, prestar todo el apoyo técnico, financiero, administrativo, etcétera, para el funcionamiento de la convención. Y eso es algo que... A punto, Catalina, perdón, a punto de que comience a hablar el presidente Gabriel Boric. Dejamos hasta acá.